a la violencia política, porque esta campaña ya dejó un precandidato asesinado, Miguel Uribe, el secuestro de una senadora ayer, el atentado a un senador hace una semana, el retiro de candidaturas por violencia en Arauca. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están buscando los actores armados con la instalación de estos hechos de política, Gabriel? Bueno, Diana, creo que aquí tenemos varios comportamientos simultáneos. En primer lugar, creo que hay una campaña de eh, atacar, por no decir exterminar, a los enemigos ideológicos más posiblemente presidenciables. Sin duda, lo que ocurrió con Miguel Uribe tipifica este tipo de comportamiento. Hay un segundo tipo de comportamiento que yo lo llamo el exprimir la paz total. La paz total creó unas circunstancias de tolerancia, de ambigüedad, de permisividad y incluso se les dio poder político y capacidad de interlocución a bandidos y a personas totalmente subyúdice que están todavía en esa condición. Esa paz total puede terminarse muy rápidamente y de hecho se cree que se va a terminar después de los acuerdos en Washington del presidente Petro. Entonces hay un ejercicio de exprimir esa tolerancia, ampliando las áreas, ampliando el control, ampliando la presencia, y eso tiene mucho que ver con esta violencia. También hay una estrategia que no es nueva, la usaron los paramilitares y la ha usado la guerrilla en el pasado, que es lo que yo llamo amarrar a los políticos. Se trata de intimidarlos, por ejemplo, secuestrarlos, no estoy diciendo que sea el caso de la senadora, secuestrarlos temporalmente y obligarlos a comprometerse a ciertas cosas con los organismos o con los grupos armados, comprometerlos y darles una serie de obligaciones en caso de que ganen, además como una condición para permitirles hacer campaña. Estas categorías se están mezclando y explican mucho lo que está ocurriendo, y la gran sombrilla encima de todo esto es la pérdida de control territorial por parte de las instituciones y la fuerza pública producto de la paz total. Estamos viviendo las consecuencias y estamos experimentando una avalancha, y no hay otra forma de llamarlo, que se va a agravar y se va a volver cada vez más compleja previo a las elecciones, y no vemos un interés del gobierno, casi que un desinterés o una indiferencia frente a lo que está ocurriendo. Trejos, ¿cómo perfeccionan los armados esta manera de sabotear las elecciones en Colombia? Me refiero a cómo es esa dinámica entre violencia y vida institucional. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la Colombia actual ningún grupo armado está luchando por la toma del poder nacional. Es decir, el ideal revolucionario fue sustituido por... Pero sí cooptación de recursos y de poder local. En el plano local, es decir, la creación, gestión y defensa de la mayor cantidad de gobernanzas armadas posible. Esas gobernanzas armadas se sostienen en un pilar que es el uso de la violencia o la amenaza real de su uso contra aquellos que violen los órdenes sociales, pero lo otro, Diana, y esto es novedoso, es en mantener la institucionalidad local funcionando a un bajo nivel, pero que funcione. En la medida en que funcione y no haya tanta violencia homicida, desde el nivel central no se genera ningún tipo de intervención en el territorio en clave de seguridad. Y lo que termina legitimando la gobernanza, porque los grupos armados ya lo aprendieron, es dejar que se realicen elecciones. Es decir, las elecciones hoy son un medio para ya validar no es impedirlas legitimar, como ocurrió durante mucho tiempo, sino que se hagan. Exactamente, pero ahora vendría entonces cómo inciden ellos y cuáles son los intereses que tienen. Esto, Diana, no sigue un libreto único, sino que hay múltiples formas de intervención electoral de los grupos en los territorios según distintas características y condiciones que tengan los mismos, pero nadie va a sabotear elecciones. De hecho, en algunos casos lo que vemos es que ellos tutelan la elección dando avales a unos candidatos y vetando a otros. En otros casos dejan que la elección se desarrolle y gane quien gane, tiene que rendirle cuentas, y en este caso ellos se convertirían en unos veedores armados de la administración a través del clientelismo armado, y eso los convierte en la práctica en los determinadores del gasto público. Ellos son los que le dicen al alcalde en qué se puede y en qué no se puede gastar la plata, dónde debe invertir y dónde no. Y hay una tercera
digamos, variable de intervención, y es que en algunos territorios en los cuales hay disputa con otro grupo armado o eventualmente con el propio Estado, y ellos no tienen control sobre las mesas de votación, Diana, hay saboteo de la mesa, pero no el saboteo tradicional en el sentido de que prohíban la realización de la actividad electoral, sino que aparecen grupos de civiles iracundos que por distintas razones irrumpen en puestos de votación particular y destruyen todo el dispositivo electoral. Esto porque saben bien que en ese puesto ellos no tienen control y sus competidores, sean legales o ilegales, tienen la posibilidad de superarlos electoralmente. Ahí tenemos eso. Y en otros casos, que es inédito en algunas ciudades, y lo estamos viendo, ellos puede ser que no despliegan violencia letal en contra de los candidatos porque saben bien que eso prende luces a nivel nacional, pero lo que estamos viendo es que en algunos territorios ellos pueden prohibir que ciertos candidatos o ciertos partidos desplieguen proselitismo armado. Ellos prohíben que ese candidato entre al territorio, no dejan que haya publicidad de ciertos candidatos, o también lo que puede suceder, Diana, es que le prohíben a la población, es decir, el candidato puede entrar y puede hacer la oferta electoral, pero la población tiene prohibido taxativamente votar por X candidato. Y hoy, Diana, por efectos de la zonificación, ¿verdad?, ellos pueden saber en una vereda si la gente cumplió la orden o no cuando salgan los resultados de las mesas de votación. Claro. Eso es muy complejo y estamos ante un escenario en el cual, Diana, no hay uso de violencia letal, y eso nos debe llamar una reflexión porque tenemos una obsesión de medir violencia por tasa de homicidio, pero es que ya los grupos armados saben bien que dosificando la muerte alejan la presencia institucional desde el nivel nacional. Exactamente. Aquí tenemos que dar la discusión. Entonces ellos pueden prohibirle a la gente, pueden alejar a otros candidatos y pueden entonces manejar los resultados electorales sin disparar un tiro. Y además no podemos caer en el error de empezar a medir violencia electoral 3 meses antes de la elección. Sí. El control electoral empezó hace 2 años, cuando empezaron matando líderes, amenazando opositores y fueron direccionando. Exacta. Diana, y es que el contexto actual nos tiene hoy en este espacio discutiendo, porque hay que tener en cuenta que el gobierno nacional llegó tarde o respondió casi 3 años con 3 años de retraso el desafío institucional, porque los ceses al fuego y la paz total hicieron que la fuerza pública se replegara y se convirtiera en un observador de unas dinámicas de violencia que se estaban desarrollando en distintos territorios nacionales, y por efecto sea de la reunión Trump-Petro o de otros, o de la motivación electoral, porque el gobierno sabe bien que en la medida en que se deteriore la seguridad, crece su oposición de derecha, entonces pasa a la ofensiva. Muy bien. Pero muy tarde, Laura, quiero preguntarle acá, porque usted me habla ahora de Catatumbo, pero metámonos en Arauca y en Cauca. Han sido focos de violencia histórica. El mensaje que quiere enviarse allí por parte de los armados es: aquí seguimos mandando nosotros. ¿Cómo hacer campaña, por ejemplo, en ese contexto? Paloma Valencia denunciaba que hay vallas donde le decían que tenía prohibido entrar al Cauca. No, absolutamente. Ella tiene prohibido entrar al Cauca, y hay muchos candidatos que, si no tienen permiso de los grupos o hay una zona de disputa, pues no van a poder hacer campaña, y eso va a limitar enormemente sus derechos electorales. Pero también hay cosas mucho más graves, como por ejemplo en el Catatumbo hay por lo menos 100.000 personas desplazadas que están registradas para votar. ¿Qué va a pasar con esas personas? No van a poder ejercer su derecho al voto. Y Diana, no es una cifra menor, para nada, no son cifras menores. Hay presiones armadas en ese tipo de zonas. Es que yo le quiero controvertir un poquito a Trejos un par de cosas. La primera es que ese análisis que él hace es perfecto para las zonas donde los grupos ya tienen cierto nivel de consolidación, es decir, para el Clan del Golfo, el EGC, las conquistadoras de la Sierra, etcétera. Pero ¿y dónde no está ocurriendo eso? En 161 municipios donde hay una disputa sostenida. En esos 161 municipios que nosotros medimos en disputa sostenida, sí hay un riesgo muy grande de que los grupos armados busquen sabotear las elecciones, porque no están en el momento en que tienen una relación tranquila con las instituciones, todo lo contrario. No tienen todavía cooptada la población, no tienen todavía la posibilidad de tener como esa gobernanza armada. Exactamente, okay. No existe eso en esos 161 municipios, la están peleando, y la están peleando entre ellos con un agravante, y es por eso que digo que no necesariamente lo que nos está pasando se debe a las mesas de negociación. El agravante es que son territorios que ya llevan mucho tiempo militarizados, como por ejemplo norte de Santander,
Santander o como por ejemplo el Cauca, y donde los resultados de esos procesos han sido mínimos, pero también son territorios donde en ausencia total con 0 mesas de negociación, tuvimos unos incrementos de control territorial de los grupos armados impresionantes. Entonces, la variable mesas de negociación nos hacemos un flaquísimo favor los colombianos que estamos interesados en este tema si pensamos que quitando las mesas le devolvemos la capacidad a la fuerza pública. Eso no es verdad. O sea, podemos quitar las mesas y podemos entrar a la ofensiva completamente y no necesariamente nos va a resolver el problema si no hacemos las cosas ordenadamente, con las capacidades que tenemos que tener, poniendo los focos que tenemos que tener y sobre todo entendiendo que hay distintos grupos en distintos momentos de los ciclos de violencia.